la clase número 13 de Apocalipsis. El texto de hoy es Apocalipsis capítulo 15. El título del capítulo es Alabanza de Salvación. Primero, los ángeles tienen las 7 plagas. Versículo 1. Segundo, alabanza de victoria. Versículos 2 al 4. Tercero, apertura del templo. Versículos 5 al 8. Leamos el versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apareció una gran señal en el cielo. Los 7 ángeles aparecen con 7 plagas. Estas 7 plagas son las plagas de las copas. Son las últimas plagas. Sobre esto se escribe en más detalle en el capítulo 16. Ahora la ira de Dios finaliza con las plagas de las 7 copas. Leamos el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Se ve un mar de vidrio mezclado con fuego. Acá el fuego simboliza la justicia de Dios. Dios juzga al mundo pecador. Se ve el mar de vidrio. Indica algo claro y limpio. El reino de Dios es justo, claro y limpio. Se establece el reino de Dios cimentado en justicia. Se realiza el gobierno de Dios. El reino de Dios es firme como un mar de vidrio. Siempre es estable. El mundo es turbulento, pero el reino de Dios no tiene olas. Ese reino no tiene tribulaciones. Es silencioso y seguro. Acá la bestia indica los gobiernos mundanos, se refiere a los gobiernos del anticristo. Eso se ha convertido en ídolo, aparece en el capítulo 13. Los que vencieron al número de ese ídolo estarán parados sobre el mar de vidrio. Los que vencieron a la imagen cantarán alabanzas delante de Dios. Tienen las arpas de Dios. Los creyentes victoriosos cantan alabanzas a Dios. Cantan cánticos nuevos. Luego que los israelitas salieron de Egipto y atravesaron el Mar Rojo, cantaron alabanza. También los creyentes de los tiempos finales, una vez que hayan atravesado las tribulaciones, cantarán alabanzas a Dios. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El cántico de Moisés se refiere a los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12. Luego el cántico del Cordero es la canción de la redención de Jesucristo. Es el cántico de gratitud de los creyentes en Jesús que fueron redimidos. Nosotros debemos guardar bien la palabra de Dios y no traicionar el nombre del Cordero.
Entonces podremos cantar alabanzas y cánticos para Dios. Las obras del Señor son grandes y maravillosas. Que Dios juzgue a los malos y salve a los creyentes es algo grande y maravilloso. Cantan diciendo: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dios gobierna todas las naciones, es el Rey de reyes, juzga al mundo. Los caminos del Señor son justos y verdaderos, juzga a los malos y salva a los creyentes. Verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Solo el Señor es el santo. Dios juzgará a los malos y salvará a su pueblo elegido. Por eso los seres humanos temerán a Dios. Nosotros los creyentes adoramos a Dios. Dice: tus juicios se han manifestado. El Señor muestra la salvación y juicio. Verso 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Se abre el templo del tabernáculo del testimonio. Se refiere al lugar santísimo. Indica la fuente de la salvación. Dios lleva a cabo el plan y las palabras del pacto de salvación. Verso 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y de resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Aparecen los 7 ángeles. Ellos aparecen con las 7 plagas, están vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos con cintos de oro. Son las plagas de las copas para juzgar a los malos. 4:7. Cuando entra el pecado, Dios juzga. A medida que aumenta el pecado, Dios va a juzgar. Mateo 23, 35 al 36. Quiere decir que Dios va a juzgar este mundo completamente con las plagas de las 7 copas. Dios no tolera el pecado y se enoja. Versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El templo se llenó de la gloria y poder de Dios. Indica la presencia de Dios. Isaías 6, 3 al 4. Éxodo 19, 18. Éxodo 19, 18. Dios completa la obra de la salvación. Juzga a este mundo pecador. El Señor se manifiesta para esto. Nadie puede ingresar al templo. Nadie puede acercarse a Dios porque Dios está enojado y va a juzgar. Los creyentes ya salvados subieron al reino de los cielos. Está de pie sobre el mar de vidrio y cantan alabanzas al Cordero. Nosotros los creyentes ya hemos recibido la salvación.
pero este mundo pecador va a sufrir el juicio de las plagas de las 7 copas. Sigamos con la clase de Apocalipsis capítulo 16. El título del capítulo es Plagas del fin del mundo. En otras palabras, plagas de copas. Primero, úlcera maligna, versos 1 y 2. Segundo, el mar se convierte en sangre, verso 3. Tercero, el mar y las fuentes de agua se convierten en sangre, versos 4 al 7. Cuarto, el sol quema a los hombres, versículos 8 al 9. Quinto, oscurecimiento, versos 10 y 11. Sexto, se seca el río Éufrates, versos 12 al 16. Séptimo, terremoto y plagas, versos 17 al 21. 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Se oye una gran voz del templo. Es la voz de mando que Dios ordena a los 7 ángeles. Dios envía a los 7 ángeles para juzgar este mundo en el fin del mundo. Verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Aparece la primera maligna de las copas. Es una úlcera maligna. Es una úlcera maligna que tendrán los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Acá la bestia simboliza los gobiernos del anticristo. Además, la úlcera maligna también simboliza las ideas heréticas y contrarias a la verdad. En ese momento la gente será influenciada por las herejías y mentiras. Segunda de Timoteo 2:16 y 17. La úlcera maligna son estas ideas y enseñanzas erróneas. Los falsos profetas enseñan mentiras. Los que siguen a la bestia y a los falsos profetas tendrán úlceras malignas. Y de hecho podrán tener literalmente estas úlceras. Puede haber esta enfermedad. Verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La plaga de la segunda copa fue derramada sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar simboliza a las diversas naciones. Significa el mundo. Apocalipsis 17:15. Las naciones del mundo sufrirán el juicio. Convertirse en sangre como de muerto significa que la vida va a morir. No habrá esperanza. Se convertirá en valle de sombra de muerte. Todo ser vivo morirá. Se convertirá en un mundo inhabitable. Miqueas 7:2 al 6. Puede aparecer una plaga que literalmente mate a todo ser vivo del mar. Todas las plagas de las copas son plagas destructivas.
En el capítulo 8 hemos aprendido sobre las plagas de las trompetas. Las características de las plagas de las trompetas es que destruirán 1/3 del mundo. Nosotros los creyentes vamos a tener que sufrir las plagas de las trompetas. Pero las presentes plagas de las copas son para que todos perezcan. Sin embargo, los creyentes no sufriremos las plagas de las copas. Dios nos ha eximido de las plagas de las copas. Los creyentes seremos arrebatados en el aire antes de que se derramen las plagas de las copas. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Aparece la plaga de la tercera copa. Es derramada sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Se convirtieron en sangre. Convertirse en sangre significa que se va a acabar la vida. Sufrirán los dolores de la muerte. Santiago 5, 1 al 4. Esta plaga se derrama sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Es la plaga en la que se quita la gracia general. Se acabarán las fuentes de la felicidad humana. El mundo será inhabitable. De hecho, en los tiempos finales puede haber una plaga así sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Éxodo 7:20. Hoy en día hay catástrofes como terremotos y maremotos. Entonces los reactores atómicos explotarán. A causa de eso habrá contaminación radioactiva. Se contaminará el mar. Los ríos y las aguas se contaminarán. Esto también es parte de las señales de los tiempos finales. Nuestro Dios existía desde antes, existe ahora y es santo. El Señor juzgará el pecado. El Señor juzga a los que siguen a la bestia. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El altar es donde están los mártires. Apocalipsis 6, 9, 10. El Señor va a juzgar. Es la respuesta a la oración de los mártires. Por eso Dios juzga a los malvados que mataron a los creyentes y a los profetas. Los asesinos de los creyentes sufrirán grandes dolores. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. La plaga de la cuarta copa hace que el sol se sobrecaliente. El sol quemará a la gente. En los tiempos finales, literalmente, el sol puede calentarse. Segunda de Pedro 3:12. El mundo se deshará en fuego. También el mundo puede ser destruido por las bombas atómicas.
Además, hoy en día la capa de ozono se está destruyendo más y más. El sol en sentido espiritual simboliza la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Por lo tanto, con el poder de la palabra de Dios, el mundo será juzgado y quemado. Este mundo sufrirá el juicio conforme a la palabra de Dios. Juan 12:48. Verso 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre las plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Los que se enfrentan con esta plaga van a blasfemar e insultar el nombre de Dios. La gente del mundo, cuando se enfrenta a las catástrofes, no se arrepienten ni buscan a Dios. Aunque se enfrenten a las catástrofes, no quieren arrepentirse, sino que endurecen más sus corazones, se oponen y resisten a Dios. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Aparece la quinta plaga. Es derramada sobre el trono de la bestia. Acá la bestia son las naciones del mundo. Son las naciones del anticristo. Las naciones del mundo sufrirán el juicio de Dios. Por eso habrá oscuridad a nivel social y político. Los pensamientos y el corazón de la gente se oscurecerá. Se caerá la moral. Se agravarán los dolores de la gente. La gente se hará cada vez más ignorante. La gente se encontrará con líderes malos. Conocerán reyes malos. Los pueblos sufrirán opresión. Verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dice dolores y úlceras. Úlceras son ideologías malvadas. Segunda de Timoteo 2, 16, 17. Por estas ideologías malas sufrirán muchas personas. Por las erróneas ideologías del mundo sufrirá mucha gente. Por la teoría de la evolución sufren y mueren muchas personas. Hoy en día también muchos sufren y mueren por ideas y filosofías erróneas. Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aparece la plaga de la sexta copa. Es derramada sobre el río Éufrates. Río Éufrates es el límite de Israel con las naciones de los gentiles. Deuteronomio 1:7, Josué 1:4. Significa que Israel y el mundo se unirán. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aparecen 3 espíritus inmundos. Son espíritus del diablo.
Inmundo significa pecado. Es deleitarse en el materialismo y hedonismo. Las ranas son la negociación. El diablo es un espíritu inmundo. La boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta son todo lo mismo. El dragón es el diablo. La bestia son los gobiernos mundanos. El falso profeta es el cristianismo corrompido. Los falsos profetas promueven mentiras. Cuando una rana croa, también croan todas las demás ranas a su alrededor. Mediante la psicología de masas, mucha gente será engañada. A la gente le gustan las concentraciones de multitudes. La multitud se rebeló contra Moisés. Las multitudes en las canchas son ruidosas. Primera de Timoteo 4:1. Es la psicología de masas, de multitudes. Desconociendo qué es lo correcto, consienten y apoyan incondicionalmente lo que dice una persona. Allí no hay una verdad genuina, siguen la mentira, siguen la falsedad. Verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aparecen espíritus inmundos y mentirosos. Se incrementa la obra del diablo. Realizan señales y grandes obras. Y la gente, a semejanza de ranas, aceptan la excitación del falso profeta. Por eso muchas personas serán engañadas. Muchos irán a la batalla. Es el enfrentamiento final. Es la última guerra de la humanidad. Es la guerra del Armagedón. Aparece en el verso 16. Cuando se seque el río Éufrates, todas las personas del mundo entero irán a Israel para batallar. Es la guerra final. Verso 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor Jesús dijo que vendría como ladrón. No sabemos cuándo vendrá un ladrón. No sabemos cuándo será la segunda venida del Señor Jesús. No sabemos la fecha de la segunda venida. Simplemente sabemos que estamos cerca de la segunda venida del Señor. Por eso siempre debemos esperar la segunda venida del Señor Jesús y preparar bien la fe. ¿Cuáles son las preparaciones de los creyentes? Primero, vivir velando. Hay que estar espiritualmente despiertos. Hay que estar en comunión espiritual con Dios. Debemos recibir la guía del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Primera de Pedro 5:8. Hay que vivir siguiendo la guía del Espíritu Santo. Segundo, hay que vivir protegiendo nuestra vestimenta. Debemos guardar la palabra de Dios. Debemos guardar la fe. Debemos seguir la buena conciencia. Tercero, no debemos andar desnudos. Debemos vestirnos de justicia. Debemos vestirnos del Señor Jesús. Romanos 13:14.
Los creyentes no debemos colocar la esperanza en el mundo. Debemos colocar la esperanza en el reino de los cielos. Los creyentes debemos estar despiertos en los tiempos de tribulaciones y catástrofes. Nosotros no sufriremos la guerra del Armagedón. No sufriremos las plagas de las copas. Entonces, ¿por qué dice a los creyentes estas palabras del verso 15? Es para que los creyentes de hoy en día estén despiertos leyendo la Biblia. En adelante este mundo perecerá. Significa que no hay que hundirse en este mundo. Sabiendo que este mundo va a perecer, debemos estar siempre despiertos mediante la fe. Dios nos está advirtiendo mediante esta palabra de la Biblia. Verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es el Megiddo que está al norte de Judá. Jueces 5:19. Allí ocurrirá una gran guerra. Estallará una guerra mundial. Luego de esa guerra este mundo estará casi totalmente destruido. No tiene nada que ver con los creyentes. Antes de estas plagas de las copas, cuando el Señor Jesús regrese en la segunda venida, nosotros seremos arrebatados en el aire. Versos 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto, temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Aparece en la copa de la séptima copa, la plaga de la séptima copa cae sobre el aire, ocurrirá un gran terremoto. El aire simboliza las ideas de la gente. Efesios 2:2. Aparecen relámpagos, voces y truenos. Simbolizan el juicio de Dios. Ocurrirán grandes terremotos. Los terremotos son las divisiones entre las ideas. Ocurrirán grandes revueltas. Habrá divisiones entre la política, la economía y las ideas. Génesis 11:6-9. De hecho, en los tiempos finales pueden ocurrir literalmente relámpagos, voces, truenos y terremotos. Estas calamidades pueden ocurrir también por las armas atómicas. Entonces este mundo será totalmente destruido. Y la gran verso 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran ciudad se refiere a Babilonia. Babilonia será elevada por el humanismo. Babilonia representa el mundo del humanismo. Esta Babilonia se dividirá en tres grandes partes. Las ideologías del mundo se dividirán en 3 grandes partes. También dice que van a perecer las ciudades de las naciones. Los que se oponen a Dios serán destruidos. Todas las ideologías y fuerzas que se oponen a Dios serán destruidas. El mundo del humanismo finalmente va a perecer.
Dios los va a juzgar ferozmente. Dios va a derramar la copa de la ira sobre ellos. Dios va a juzgar el pecado de Babilonia que se le opuso. Dios se acordará del pecado de Babilonia y lo va a juzgar de una vez por todas. Es el juicio de la ira de Dios. Es el juicio final. Verso 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Desaparecerá toda isla y todo monte. De un día al otro todas las grandes naciones y poderes van a perecer. Verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Caerán grandes granizos. Un granizo pesará un talento. Un talento equivale a 34 kilos. Caerá una plaga así de pesada. De hecho, pueden caer literalmente grandes granizos. Éxodo 9:24. Josué 10:11. También se puede decir que son algún tipo de armas usadas en la guerra. Harán bombas del tamaño de grandes granizos para matar gente. En sentido espiritual se refiere a un juicio pesado. Habrá una fuerte opresión del corazón. Sufrirán psicológicamente grandes dolores. Salmos 32, 3 y 4. La gente blasfemará contra Dios por esa plaga de granizos. La gente no se arrepentirá ni aun con esta clase de plaga. Al sufrir estas plagas, se supone que debían arrepentirse y regresar a Dios, pero ellos no se arrepienten. Los que no se arrepienten están destinados a perecer. Los no predestinados no se arrepentirán jamás. Por las plagas de las copas, este mundo estará casi totalmente destruido. Nosotros los creyentes no sufriremos las plagas de las copas. Debemos saber de antemano que este mundo va a perecer. Por eso nosotros debemos tener la fe. Y recordemos las palabras del verso 15. Debemos estar despiertos. Debemos vestirnos de la justicia del Señor Jesús. Debemos tener buenas obras. Debemos preparar bien la fe, al igual que las 5 vírgenes prudentes. Y cuando el Señor regrese en su segunda venida, debemos recibirle en el aire con gloria. Acá terminamos la clase número 13 de Apocalipsis. Muchas gracias.